El tema de hoy es recibir el reino inconmovible. En los últimos capítulos de Hebreos nos van a mostrar un poco más detalladamente el reino que Jesús recibe, va a presentarnos a Dios como el juez, pero al mismo tiempo a nosotros como participantes de ese reino inconmovible. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos, estamos aquí en el momento de estudio de la palabra de Dios, estamos estudiando la epístola a los Hebreos, estamos ya concluyendo, estamos en la penúltima lección. Para hablar del reino inconmovible, nuestra participación, la invitación divina de acercarnos al monte Sión, qué significa aquello, qué significa la oportunidad también de entender a Dios como el Rey. Así que vamos a tomar este tiempo para dialogar con dos amigos. Está con nosotros acá el pastor Rolando Chipana. Bienvenido, apreciado Rolando. Por favor, puedes saludar a nuestra audiencia. Muchas gracias, es siempre un privilegio poder abrir la palabra del Señor y estudiarla. Un saludo a cada uno de ustedes. Igualmente quiero dar la bienvenida al pastor Gilmar Carrizal. Bienvenido Gilmar. Luego de tu saludo, por favor, guíanos en oración. Gracias, pastor. Gracias por la invitación a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte que puedas acompañarnos al abrir tu palabra. Dirige, Señor, este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al libro de Hebreos y vamos a ir viendo Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. ¿Qué se describe en estos versículos? Gilmar, tal vez puedes ayudarnos un poquito a ver sobre ese acercamiento que Dios pedía, que el pueblo también intentó en algún momento hacerlo. Se menciona el monte Sión. Así es, pastor, ¿no? Hebreos capítulo 12, en realidad si los que están ahí con la Biblia pueden leer desde el versículo 18, hace una comparación aquí el autor de Hebreos, donde menciona la comparación cuando el pueblo se acerca para recibir la ley, hubo truenos, relámpagos, pero ahora en el 22 dice, ahora se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No, aquí está mencionando, como usted mencionaba, este monte de Sión que es tan principal y repetido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un lugar muy especial donde Jesús, incluso según Hebreos, también recibe o es proclamado sacerdote para siempre en el monte de Sión. Jesús también menciona acá que es el sumo sacerdote para nosotros, y este monte de Sión también está hablando de una relación cuando Cristo sube al cielo, ¿no? Porque cuando leemos todos los pasajes está mencionando la representación de que cuando Cristo sube al cielo después de su primera venida al monte de Sión, que es el trono de Dios. ¿Qué representa ese monte, bueno, el trono de Dios, y qué representaría cuando dice que nosotros nos acercamos al monte Sión? ¿Se aplica para ahora, se aplica para el futuro, Rolando? Alude sin lugar a dudas a un juicio futuro, ¿no? Se está mencionando que allí se abren, ¿no? Por ejemplo, los libros, hay un juez que preside, está allí el abogado, entonces este juicio está basado en los libros que... Pero antes del juicio, tal vez ese encuentro en el monte Sión tiene que ver con un encuentro que tendremos nosotros en el futuro con Dios mismo, pero tal vez actualmente ya la presencia de Jesús ante el Padre ya es un anticipo de lo que nosotros vamos a recibir, esa comunión directa con el Padre, ¿no? Así es. Ahí vemos a Jesús, ¿no? Como el centro de la escena, se describe como el hijo de Hebreos 2. Todo aquello nos lleva a ponernos a pensar de que podemos acercarnos como el pueblo al monte de Sión. El versículo 23 tiene una frase que dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Qué significa ese término, la congregación de los primogénitos? Gilmar. De alguna manera, pastor, aquí está mencionando una relación con Cristo mismo, ¿no? Que es el primogénito, el primero que fue, en representación, como usted decía, de todos,
sube al cielo. Prácticamente aquí el autor menciona que este acontecimiento es cuando Jesús asciende al cielo. Él va, se presenta delante del Padre después de haber sacrificado, haber dado su vida, y Él va como representante nuestro también allá en el cielo, ¿no? Por eso dice el primogénito que están inscritos en los cielos, dando a entender también a aquellos que hayan buscado al Señor y están escritos en los libros de la vida en el cielo, ¿no? Esa dirección tiene este pasaje. Bien, entonces aquí cuando menciona la congregación de los primogénitos implica a los redimidos. El término tiene que ver con la relación con Jesús. Y esto es interesante porque inclusive en algún momento a Jesús se lo llama primogénito de entre los muertos, no porque haya sido el primero en haber resucitado, sino porque en la característica de la resurrección sería el primero en el que resucita para no volver a morir. Y nosotros tenemos el privilegio, ¿no?, de ser parte de ese grupo que están inscritos en los cielos, y aquí se presenta ahora a Dios como el juez, dice, a Dios el juez de todos. Daniel también habla de Dios como juez. Hay un periodo previo inclusive, ¿no?, de juicio. ¿Cómo podemos nosotros ubicar, por un lado, el periodo del juicio previo a la segunda venida de Jesús y la presentación ante el juez en el cielo? Pastor, cuando hablamos de juicio muchas veces podemos tener temor, ¿no?, del juicio. Sin embargo, aquí Hebreos está hablando del juicio que también Daniel lo menciona, Daniel 7, donde dice: el juez se sentó, los libros fueron abiertos, y habla del Hijo del Hombre, que fue entregado el reino al Hijo del Hombre, ¿no?, y a los santos. Está hablando de ese juicio que es para el tiempo de que escribió Hebreos era para el futuro, pero nosotros sabemos que ya vivimos en ese tiempo de juicio, donde el Señor está intercediendo como nuestro sumo sacerdote y donde ya tenemos ganada la victoria, o sea, la salvación ya está dicha, ¿no? Solamente falta la consumación cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, cuando hablamos de juicio, debe ser una buena noticia porque reivindica al ser humano por el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando hablamos de juicio, el juez de todos, dice acá Dios, tiene que darnos alegría porque de alguna manera esto termina con el pecado y con Satanás y nos da a nosotros, como dice Daniel, el reino a todos los santos que durará para siempre. Existen etapas que creo que viene bien resaltarlas, ¿no? Llega un momento en el que Jesús muere, asciende al cielo, se presenta ante el Padre. Con ello es como que nosotros también nos anticipamos un poco y a través de Él estamos en la presencia de Dios, pero al mismo tiempo todavía no se recibe la plenitud del reino, que será cuando Jesús venga por segunda vez y lleve a sus hijos, pero entre medio hay un juicio. Y ese juicio está resaltado en Daniel capítulo 7, capítulo 8, que justamente es entendido por nosotros como el juicio investigador previo a la segunda venida de Jesús, que tiene que ver con el juicio de las personas que ya han terminado su tiempo de gracia y se define su situación de salvación, de vida, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar en relación a este elemento de Dios como juez para pasar luego enseguida sobre algunos elementos que tienen que ver que la presencia de Dios también produce cierta conmoción, no solamente en la tierra, en el cielo? Siempre la presencia de Dios trajo también algunas reacciones de ese tipo, pero si quieren decir algo más en relación a este punto anterior. Sería, pastor, tal vez allí recordar que la lección nos ayuda a entender en cuanto al juicio de Dios, está contextualizado. Allí podemos ver en el mensaje de los 3 ángeles, y es una buena noticia. Como decía acá el pastor Gilmar, a veces cuando hablamos de juicio las personas llegan a tener el temor y el miedo de
de poder sufrir las consecuencias que obviamente son reales. Sin embargo, el juicio, queridos amigos, es una buena noticia para este tiempo. Es necesario porque Jesús es el centro del juicio. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Bueno, Gilmar menciona aquí, Pablo, sobre la situación en la que el pueblo se acerca a Dios. Versículo 18 en adelante, dice 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún, estoy leyendo el capítulo 12, y si aún una bestia tocare el monte será apedreado, o pasaba con el dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, porque habían situaciones que provocaban cierto miedo ahí, inclusive decíamos anteriormente, la tierra misma temblaba en la presencia de Dios. Y inclusive, pastor, hablando de Hebreos también, Ageo menciona de la misma manera, dice, haré temblar a todas las naciones, Ageo 2:7, y vendrá el deseado de todas las gentes. Interesante que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que cuando se presenta a Dios ocurre temblor, ocurre una manifestación, un terremoto. Cuando Débora y Barak pelearon contra Sísara, también hubo un temblor en la tierra, los montes. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando había una manifestación divina, se veía en temblor, terremotos. Y aquí Pablo en Hebreos habla lo que usted estaba mencionando en el versículo 27. Y 26 también, ¿no? 26 y 27. Dice el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, dice, no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces está dando a entender de que habrá una señal del juicio de Dios, o sea, el temblor de la tierra, y no solo de la tierra, sino dice del cielo. Y el comentario menciona que el temblor implica destrucción de todas aquellas personas que han perseguido a los hijos de Dios, ¿no? Que serán derrotados, que serán destruidos. Hoy todavía no ha sido destruido totalmente el enemigo de Dios, sigue trabajando y lo va a hacer, pero llegará un momento en que esto va a acontecer y será derrotado todos los que han atacado a la iglesia, al pueblo de Dios, incluyendo a Satanás y sus ángeles. Pero al mismo tiempo eso llega a ser una esperanza para nosotros porque tendrá el final todo Exacto. Aquello que es una amenaza para el pueblo de Dios. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida volvemos. Ya retornamos con Axiomas. Hemos visto que el juicio de Dios tendrá que ver inclusive con la destrucción de algunos elementos que llegan a ser una amenaza para el pueblo de Dios. Se presenta aquí como un elemento en el que Dios conmoverá no solamente los cielos, la tierra, y dice aquí, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inamovibles o las inconmovibles. ¿Cuáles son esas cosas que van a quedar inconmovibles luego del juicio divino? Bueno, aquí pastor está mencionando de pronto de que habrá una transformación, ¿no? La versión NBI dice la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Hay muchos pensadores que creen que la tierra va a ser destruida en su totalidad. Sin embargo, la Biblia no dice eso, sino que la tierra va a ser recreada. Ese temblor, lo que habla aquí Hebreos, implica una purificación, una renovación de la misma tierra, porque este lugar donde vivimos será renovado, será recreado por el Señor después de que pasen los juicios, después de que Cristo venga y vayamos al cielo por 1000 años. Esta tierra será, después de todo eso, recreada, purificada, y aquí viviremos todos los redimidos en este mismo lugar, ¿no? ¿Y cuál debiera ser nuestra actitud según el mismo apóstol Pablo en el versículo 28, ¿no? ¿Cómo debiéramos nosotros vivir o responder a esta descripción que hace Pablo en relación a este futuro cercano, que es el juicio, la renovación de la tierra? Esto dice en el versículo 28, ¿no? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces,
Pablo aquí menciona de que nosotros recibiendo este reino inconmovible, este reino donde viviremos para siempre, de que habla Daniel, ¿no? Ese reino que será para siempre. Dice, tengamos gratitud y sirvamos, mediante ella sirvamos a Dios. Y en el capítulo 13 menciona también desde el versículo 1 al 6 algunas cosas prácticas de lo cual significa de pronto cómo mostrar gratitud al Señor. Pero en el versículo 15 al 16 podemos leer, dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿no? Entonces, aquí está hablando que nuestra actitud debe ser de gratitud al Señor, pero esto debe mostrarse en forma práctica, en acciones de gracia, buenas obras, dice sacrificios de alabanza. Esto es mostrar de alguna manera el amor fraternal a las otras personas que nos rodean también. Es muy importante que Pablo enfatiza mucho, ¿no? Ese amor fraternal que pareciera que con el pasar del tiempo en la misma iglesia fue disminuyendo, tal vez por el crecimiento de la iglesia, por los problemas que había en los alrededores. Enfatiza, por ejemplo, también la hospitalidad. 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, y ahí hace alusión a una hospitalidad no solamente para los creyentes, porque dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Porque está hablando justamente de gente aún fuera del círculo de la congregación. Habla de la atención a los privados de libertad, a los presos, es decir, la gratitud, como decías, implica acción, implica hacer cosas por el otro. Y esto es importante que ahora en nuestra experiencia personal podamos nosotros aplicar, ¿no? Rolando, ¿cómo nosotros podemos, ya se mencionaron algunas cosas, pero en la forma práctica, fomentar estas actitudes que están recomendadas por Pablo? Pienso que la actitud de un cristiano es muy fundamental y algunas cosas serían recordar cómo la iglesia primitiva en sus inicios tenía ese amor fraternal. Siempre que uno llega a un lugar y es bien recibido, el trato, se ve manifestado ahí el amor cristiano, que es en este tiempo necesario, porque al Dios que adoramos es quien nos incita y nos muestra que debiéramos vivir con ese tipo de actitud. Así que animamos a cada uno de ustedes para que pueda siempre en su corazón tener esa actitud de gratitud, pero también de amor fraternal. Creo que podemos en las congregaciones organizar, ¿no? Este tipo de fomentar la hospitalidad, hacer planes para visitar a la gente privada de libertad. Yo tuve la oportunidad de trabajar 5 años apoyando un ministerio en la cárcel y uno ve las necesidades reales. Hay mucha gente que probablemente está allá porque cometió errores, hay otros que tienen otras situaciones que los llevaron allá, pero hay una necesidad real de ministrar a ese grupo de personas, y ahí Pablo enfatiza bastante. La ayuda mutua puede ser de diferentes formas, ¿no? Gente tal vez que no tiene posibilidad de acomodar su casa en el sentido de mejorarla, ancianos, personas discapacitadas. Creo que debiéramos organizar algunas acciones a nivel de iglesia y también a nivel de persona, ¿no? Para poder mostrar nuestra gratitud a Dios porque estamos queriendo prepararnos para ir con Él al reino de los cielos. Estamos ya llegando a la parte final. Gilmar, ¿ibas a mencionar alguna cosa? Sí, tal vez lo que mencionaba, pastor, volver el cristianismo no solo teórico, ¿no? Sino hacerlo práctico. Es una muestra de gratitud. Aquí el apóstol menciona de que tengamos gratitud haciendo estas obras, porque ya el Señor nos entregará un reino inconmovible. Entonces, mientras esperamos ese reino, nosotros debemos vivir ahí en esta tierra tal cual Jesús hizo. También Él hizo muestras de amor fraternal con el prójimo, ¿no? Vuelvo a leer el capítulo 12, versículo 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese es el título de nuestra lección,
recibir el reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Vamos a una breve pausa y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de nuestra lección recibiendo el reino inconmovible. Gracias a nuestros amigos por estar acá con nosotros. Gracias, Rolando, por compartir este espacio de estudio de la Biblia, y tienes unos instantes para dirigirte a la audiencia. Bueno, animar a cada uno de ustedes para que puedan ustedes subir al monte de Sión, porque allí está el Señor como el Rey del universo, el juez de todos, quien nos ayudará a poder salir victoriosos ante cualquier situación. Que el Señor los bendiga. Gracias, Gilmar. Igualmente, algunas palabras finales. Bueno, de la misma manera, ¿no? Solo leer lo que dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuestro sumo sacerdote es Cristo. Él está ya en el cielo preparando ese reino inconmovible que solo falta poco para que podamos juntos ir a ese lugar. Así que animar a todos para poder acercarse al Señor, que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Ese reino inconmovible es el reino de los cielos, es el reino del Padre que ya se lo entregó al Hijo, y el Hijo quiere compartir contigo y conmigo. Que Dios nos dé la sabiduría para elegir ser ciudadanos de ese reino inconmovible.